Satoshi maníacos, hay algo que no termina de encajar dentro del mercado cripto estos días, porque mientras muchos inversores observan el gráfico esperando una ruptura clara del precio de Bitcoin, fuera del radar habitual están ocurriendo demasiados movimientos estratégicos al mismo tiempo como para considerarlos coincidencia. Y hoy necesito que estés muy atento hasta el final del vídeo porque vamos a desmontar pieza por pieza una anomalía que empieza a repetirse en silencio, la posible fusión entre inteligencia artificial y Bitcoin dentro del nuevo sistema económico digital que se está formando delante de nosotros sin hacer demasiado ruido. Durante las últimas jornadas el mercado ha transmitido una sensación muy concreta, no es miedo, tampoco euforia. Es una calma extraña, casi artificial, como si el precio estuviera esperando algo que todavía no ha sucedido. Bitcoin mantiene estructura, el capital rota lentamente dentro del ecosistema cripto y, sin embargo, las noticias que rodean la infraestructura financiera deberían estar provocando mucha más reacción de la que estamos viendo ahora mismo. Satoshi Nakamoto entendía algo que el mercado sigue olvidando, cuando todo parece tranquilo en la superficie. Normalmente es porque el cambio ya empezó debajo del sistema financiero, y aquí aparece la primera anomalía importante. Michael Saylor acaba de realizar su compra número 101 añadiendo aproximadamente $204 millones en Bitcoin. No hablamos de una entrada especulativa buscando un rebote rápido ni de una reacción emocional al mercado. Estamos viendo una estrategia repetida durante años incluso en momentos donde la incertidumbre domina el sentimiento general. Cuando alguien acumula de esta manera constante normalmente lo hace porque observa tendencias estructurales que todavía no son visibles para la mayoría del mercado. Lo curioso es que esta vez el precio apenas ha reaccionado. Históricamente movimientos institucionales de este tamaño generaban narrativa inmediata. Titulares agresivos y aumento del impulso comprador. Sin embargo, ahora ocurre algo diferente. El mercado observa, pero no acelera. Entonces aparece la segunda pieza. Un informe reciente de NYDIG plantea algo extremadamente interesante. La inteligencia artificial podría terminar favoreciendo directamente a Bitcoin si comienza a demandar sistemas monetarios más simples, neutrales y resistentes a la manipulación política para operar económicamente a escala global. Y aquí es donde muchos todavía no están conectando las piezas porque normalmente pensamos en la IA como herramienta tecnológica, pero pocas veces la analizamos como participante económico. La inteligencia artificial ya optimiza mercados, gestiona datos y toma decisiones complejas en milisegundos. El siguiente paso lógico es interactuar con valor digital. Y cuando una máquina necesita mover valor sin fricción aparecen problemas tradicionales del sistema financiero. Frontera, permisos, intermediarios. Bitcoin elimina exactamente esos obstáculos. Mientras tanto, Vitalik Buterin ha señalado que nuevas metodologías impulsadas por inteligencia artificial podrían acelerar partes clave del desarrollo de Ethereum. Antes de lo previsto dentro de su propia hoja de ruta tecnológica. Esto significa que la IA no solo empieza a utilizar blockchain como infraestructura, sino que también podría acelerar su evolución técnica. Así que observa la contradicción que empieza a formarse. La tecnología acelera. La infraestructura mejora, las instituciones compran. Pero el mercado sigue comportándose como si estuviera esperando confirmación. De ahí que cada vez más proyectos cripto estén impulsando una narrativa que hace apenas poco tiempo parecía ciencia ficción, agentes de inteligencia artificial propiedad de los propios usuarios capaces de operar dentro de redes blockchain, negociar servicios digitales o interactuar económicamente durante las 24 horas del día sin intervención humana directa. Y aquí la anomalía se vuelve todavía más interesante. Porque si millones de agentes digitales comienzan a participar dentro de la economía online necesitarán algo fundamental para funcionar correctamente, liquidez constante y un sistema monetario neutral que no dependa de horarios bancarios ni decisiones políticas inmediatas.
Blockchain empieza a convertirse entonces en algo más que inversión, empieza a parecer infraestructura económica. Al mismo tiempo, varios bancos europeos ya están buscando asociaciones estratégicas con exchanges cripto antes del lanzamiento previsto de monedas estables bancarias alrededor de 2026. Durante años el discurso dominante sugería que el sistema financiero tradicional competiría contra cripto, pero ahora parece estar intentando integrarlo dentro de su propia evolución. No obstante, justo cuando esta adaptación comienza a acelerarse aparece otro factor macro difícil de ignorar. Arthur Hayes advierte que la Reserva Federal podría verse obligada a imprimir dinero nuevamente si las tensiones geopolíticas continúan aumentando y requieren estímulos económicos para sostener estabilidad financiera. Cada vez que la liquidez global aumenta, Bitcoin históricamente termina entrando dentro de la conversación como protección frente a la expansión monetaria. Así que ahora tenemos algo bastante extraño desarrollándose delante del mercado. Instituciones acumulando Bitcoin. IA acelerando blockchain. Bancos preparando dinero tokenizado. Posible expansión monetaria futura. Demasiadas piezas moviéndose al mismo tiempo mientras el precio permanece relativamente contenido. Y todavía hay otra señal que casi pasa desapercibida. La red social X ha comenzado a permitir promociones pagadas relacionadas con criptomonedas en gran parte del mundo. Aunque mantiene restricciones dentro de regiones como la Unión Europea y el Reino Unido, esto demuestra que la adopción continúa expandiéndose globalmente aunque la regulación avance a velocidades diferentes dependiendo del territorio. Cuando investigaba por qué todas estas señales estaban apareciendo simultáneamente me di cuenta de algo que estaba escondido a simple vista. Tal vez el mercado no esté ignorando estas noticias, tal vez simplemente todavía no entiende la dirección hacia la que apuntan. Tal vez Satoshi nunca mencionó la inteligencia artificial, pero dejó construido Bitcoin como si supiera que algún día no solo las personas, sino también las máquinas necesitarían confiar en el mismo dinero. Porque si la inteligencia artificial empieza a convertirse en actor económico real dentro de Internet, entonces la pregunta cambia completamente. Ya no hablamos solo de inversión o trading cripto. Hablamos de qué sistema monetario utilizarán las economías digitales autónomas que están empezando a construirse, y ahí Bitcoin aparece otra vez. Quizá por eso la verdadera anomalía no sea la falta de movimiento del precio. Quizá la anomalía es que la transformación ya haya comenzado, mientras la mayoría todavía espera una señal evidente en el gráfico, porque cuando demasiadas infraestructuras empiezan a alinearse en silencio normalmente significa que el cambio ya está en marcha. Y ahora sí podemos verlo con claridad. Instituciones acumulando Bitcoin de forma constante. La inteligencia artificial avanzando hacia participación económica real. Y los bancos preparando dinero tokenizado dentro de la misma infraestructura digital. Aquí está la anomalía que buscábamos. No son movimientos separados. Es el inicio de la convergencia entre la inteligencia artificial, el sistema financiero digital y Bitcoin dentro del mismo ecosistema económico. Tal vez el mercado no esté ignorando estas noticias. Si este análisis te ayudó a conectar las piezas que pocos están observando, recuerda suscribirte, activar la campana y dejar tu like porque ayuda muchísimo a que más Satoshi maníacos encuentren este contenido. En la descripción también tienes herramientas y plataformas que muchos están utilizando para navegar esta nueva etapa del ecosistema cripto que está emergiendo. Ahora quiero saber algo, ¿estamos viendo solo avances tecnológicos separados, o el inicio real de la mutación entre la inteligencia artificial y Bitcoin? XD.